Muy buen día para todos. Les saludamos en el nombre maravilloso de Jesús. Los bendecimos, declaramos lo que está escrito en la palabra, amén. Que la bendición del campo, de la ciudad, que las bendiciones que están escritas en Deuteronomio capítulo 28, respuesta a la obediencia, vengan sobre ti, vengan sobre tus generaciones, vengan sobre tu familia. Quiero darle gracias a Dios porque nos permite ingresar a sus vidas a través de esta enseñanza, a través de esta palabra. Me han escrito agradeciendo estas enseñanzas. Dios nos está permitiendo llegar a diferentes ciudades y a diferentes países, y de verdad le damos gracias a Dios. Ser un medio de bendición, ser un canal de bendición para aquellas vidas que están recepcionando la palabra. Yo oro para que el Padre bueno, nuestro Dios, obre en cada vida, obre en cada corazón, obre en cada pensamiento. Que la mente de Cristo se forme en aquellos que no le conocen, y que la mente de Cristo se forme en aquellos que están perdiendo esa capacidad, ese entendimiento divino. Oro para que el Espíritu Santo de Dios traiga fuerzas nuevas, para que el Espíritu Santo, que es el que enseña, traiga una enseñanza diferente. Aún mis palabras sean transformadas, sean cambiadas, para que lo que tú no entiendas de lo que yo hablo, el Espíritu Santo lo haga entendible en tu espíritu. El Espíritu Santo, que es el que enseña, direccione cada palabra, direccione esta enseñanza, para que tu corazón sea receptivo. Que esta semilla que estamos sembrando a través de este canal caiga en aquella tierra que produce frutos, 70, 30, 100 por uno. Que esa semilla no se pierda en el camino, no se pierda en los pedregales, no se pierda allí en los lugares donde se seca, en los lugares donde se pierde, en los lugares donde las aves del cielo se la comen, se la llevan, sino que la semilla sea entrando, penetrando la tierra fértil, la tierra que es deseada, la tierra del Señor. Que los espinos, los pedregales y los caminos se cierren para que esta semilla no caiga en esos ambientes, en el nombre de Jesús. Quiero comenzar leyendo el libro de Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Dice: no seamos como Caín. Mira lo que está hablando el apóstol Juan. El apóstol Juan está relacionando a Caín. Y el consejo que el apóstol Juan a través de la revelación nos da es: no seamos como Caín, que era del maligno. Yo recuerdo, estoy leyendo la versión Dios habla hoy, amén, ubicado en Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. No seamos como Caín, que era del maligno. Cuando yo leo este pasaje, la verdad esto me abre mucho el entendimiento, me abre mucho el espíritu. Pasajes como estos son pasajes que nos llevan a orar, que nos llevan a pedirle a Dios revelación, que nos llevan a pedirle a Dios entendimiento. Podemos leer la palabra tal cual como está escrita, es muy clara la palabra de Dios, pero sin embargo requiere del Espíritu para que podamos entender realmente lo que el Espíritu está hablando en la palabra. Sabemos que Caín es el primer, bíblicamente se registra que Caín es el primer hijo de Adán, hermano de Abel, al cual mata. Pero veamos que la Biblia no dice aquí en Juan no dice: no seamos como Caín, el hijo de Adán. Eso fuera lo más correcto. Lo más correcto es mencionar a Adán como el padre de Caín, o haber dicho: no seamos como Caín, el hijo de Adán y Eva. Pero no dice la Biblia eso. Por eso hay textos que, si bien es cierto, se leen con una facilidad y se entienden con esa facilidad, debemos interpretar, debemos entrar en un tiempo muy fuerte con Dios para que Dios revele lo que está escondido dentro de ese misterio. Porque el apóstol Juan está diciendo: no seamos como Caín, que era del maligno, que era del maligno. Este pasaje está dándonos a entender que Caín le pertenecía al maligno, que Caín, cuando mencionan a Caín como del maligno, que Caín hacía parte del mal, que Caín le pertenecía al mal, a la naturaleza de maldad, a la naturaleza de pecado. Sigue diciendo:
porque era del maligno y mató a su hermano, y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Pues porque los hechos de Caín eran malos. Los hechos de Caín eran malos. Entonces aquí vemos que la mentalidad de Caín, cuando Caín nace, Caín no necesita una transición, Caín no necesita un proceso para dañarse en la vida, Caín no necesita un proceso con amigos que lo van a corromper. Caín nace siendo del maligno. Caín nace con una mentalidad completamente afectada. Parte de esa mentalidad es la mentalidad vana que ya vimos, y vamos a hablar como número 2 de la mente de Caín, la mente entenebrecida. Recapitulo: a través de Adán, nosotros como humanos, como las descendencias que vienen de Adán, nosotros, bueno, realmente sabemos que parte de esas generaciones de Adán y de Eva mueren en el diluvio. Queda Noé, que viene de la descendencia del tercer hijo de Adán, que es Set. Básicamente nosotros, aunque venimos de esa línea de Set, de Noé, obviamente podríamos decir que nuestro padre original aquí en la tierra fue Adán, porque de alguna manera Noé viene de ese linaje de Set que engendró a Adán. Pero cuando nosotros entendemos esto, tenemos que comprender un poco más allá cuando la Biblia resalta los aspectos que está resaltando. Caín no necesita ese proceso donde un amigo lo corrompe, lo dañe. Caín nace. ¿Por qué? Nosotros, como descendientes de nuestros padres Adán y Eva, heredamos la mente carnal, la mente natural, y heredamos la mente carnal. Pero a través de la línea de Caín se hereda la mente vana, pero también se hereda la mente entenebrecida. Ahora estoy hablando a la iglesia, pero también estoy hablando a personas que tal vez no tienen conocimiento de Dios. Y parte de la iglesia puede decir: nosotros somos renovados en Cristo, ya no tenemos esas mentes. Es verdad, eso no lo podemos discutir, porque es cierto, en Cristo adquirimos una nueva mente, una nueva mentalidad. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero hay comportamientos, hay actitudes, hay acciones dentro del pueblo de Dios que manifiestan una mentalidad vana. Sabemos que hay personas dentro de la misma congregaciones, creyentes, fieles creyentes, que piensan naturalmente, juzgan los moveres del Espíritu Santo. De hecho, hay denominaciones que no creen en la manifestación del Espíritu Santo. Amén. También vemos que hay mucha carnalidad. El apóstol Pablo, cuando le habla a los corintios, le dice a Corintios y a Gálatas, le habla de que son gente muy carnal. No le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia, una iglesia carnal. Apocalipsis, las 7 cartas dirigidas no al mundo sino a la iglesia, manifiestan obras de la carne muy fuerte en esas iglesias. Pero también entendemos que hay personas en la iglesia que causan división, que causan tropiezo, que son rebeldes, que son insujetos, que andan en pecado. No podemos decir que esa persona, aunque se congrega, aceptó a Cristo en su corazón y se bautizó, tiene la mente de Cristo. Cristo no gobierna a esa persona. Esa persona está mostrando una evidencia de que posee una mentalidad de estas que estamos enseñando aquí. Si bien es cierto que Caín legó estas generaciones, estas mentalidades en sus generaciones, entonces también tenemos que entender que toda la humanidad se corrompió a tal grado en su mente, y que aunque en Cristo se nos dio una oportunidad para ser redimidos, todavía se manifiestan dentro de muchos cristianos, dentro de muchos creyentes, estos tipos de mentalidades. Vamos a ver la segunda mentalidad que adquiere Caín después de la mente vana. La primera mentalidad de él fue la mente vana. La segunda mente es la mente entenebrecida, la cual encontramos en Efesios capítulo 4, verso 17 al 19. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahí vemos la mente vana. Luego dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si tú lees detenidamente Efesios capítulo 4, versos 17 al 19, vas a encontrar muchas características que representan la mente entenebrecida. Entre ellos, la pérdida de la sensibilidad
al Espíritu Santo, la sensibilidad al dolor ajeno, la pérdida de sensibilidad por un alma que se está condenando. Mucho pueblo de Dios, desafortunadamente, en vez de extender su mano para un pecador, para darle la oportunidad a una persona que está perdiéndose en las drogas, en la prostitución, en el homosexualismo, en el alcoholismo, en vez de extender esa mano de misericordia, en vez de mostrar ese amor que Cristo muestra por la humanidad, lo que hacen es juzgar, condenar, señalar, atacar esa condición, alegrarse de que se van a condenar, se satisfacen de saber que si ellos no se arrepienten se van a condenar. Esa es una pérdida de sensibilidad. Nosotros entendemos que nuestro propósito en esta tierra y nuestra guerra espiritual en esta tierra no es para andar agarrándonos a puños con el diablo. Nuestra guerra espiritual y nuestro propósito aquí en la tierra es liberar las almas. Entre más almas traigamos a Cristo, nuestra misión es ir y hacer discípulos para Cristo. Y los discípulos no los vamos a hacer de gente buena, de gente santa, porque no necesitaran ser discípulos. Y vamos al mundo a ser discípulos, a sacarlo de las condiciones en las que ellos están. Entonces se ha perdido mucha sensibilidad. Una característica de la mente entenebrecida es la falta de sensibilidad. Caín viene, toma a su hermano, lo engaña, lo saca al campo y lo mata de una vez sin pensar. Es decir, su hermano agonizando, su hermano le da la espalda tal vez y le da un golpe tan certero que lo mata. Y en el momento en que Abel cae, me imagino su cuerpo saltando mientras agoniza. No había una sensibilidad, una falta de sensibilidad frente a ver que su hermano está en esa condición. A veces las personas están pasando necesidad, el indigente está en la calle, el mendigo está en la calle pidiendo una limosna, sin una camisa, sin comer y gritando, deben de comer, deben una moneda y hacemos el quite y antes cogemos los bolsos y los celulares porque no hay una sensibilidad, y eso habla de una mente entenebrecida. La palabra entenebrecida es una palabra griega que es la palabra escotizo, y esta palabra significa privado de luz, pero también significa oscuro, oscuro u oscurecer. La mente entenebrecida, fuera de perder la sensibilidad, es aquella que está totalmente escasa del conocimiento de Dios. Es una mente, número uno, que no tiene sensibilidad, no le interesa el dolor ajeno, no le interesa nada más sino su bienestar. Pero número dos, está ajena completamente a la palabra, el conocimiento de Dios. No tiene por ningún lado el conocimiento de Dios. Está tan entenebrecida, tan oscura, llena de oscuridad, sin luz, que no puede entender la palabra de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 4:4, hablando de este tipo de mentalidad. Dice, pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Note que aquí el apóstol Pablo está hablando del carácter de aquellos hombres y mujeres que por ningún lado reciben la palabra de Dios, están completamente en tinieblas. Pero note que aquí Pablo en Corintios dice entenebrecidos en su entendimiento. Eso habla de la mente, y en Efesios nos habla del entendimiento entenebrecido, es decir, una mentalidad entenebrecida. Caín está delante de Dios, porque tú puedes ver que Dios habla con Caín antes de asesinar a su hermano, y le dice a Caín, ¿por qué se enoja tu corazón? El pecado está a la puerta. Si bien hicieres, dice el Señor, no tendrás recompensa, mas el pecado está a la puerta. Dios se le aparece o le habla a Caín, como haya sido, y le da a entender que Caín tiene que pensar muy bien lo que va a hacer. Dios le está anticipando a Caín que en las manos de él está el quitarle la vida a su hermano o en cambiar de actitud. Caín mata a su hermano y luego Dios vuelve y le habla directamente a Caín. Caín es una persona que está delante de Dios. La voz literal de Dios le está hablando. Le habla antes de cometer el asesinato, le habla después. Tienen una conversación muy fuerte. Caín es hijo del maligno. Caín es un hombre asesino, es un hombre lleno de maldad. Pero note que Dios no lo rechaza, Dios le habla. Obviamente lo maldice por el hecho de que él hizo ese asesinato, pero Dios le habla diferente a Abel. Abel es un hombre justo, dice Juan que es un hombre bueno, y dice Hebreos que es un hombre justo, pero Dios no le habla a él. Ahí hay otro misterio que no podemos predicar en este momento, amén. Pero note que hablando en cuanto a Caín como tal, Dios le habla a Caín antes y después del homicidio, del asesinato. Pero Caín
Caín, estando frente a Dios, estando frente a la voz de Dios, frente a la presencia de Dios, por así decirlo, su entendimiento está entenebrecido. ¿Cuántas personas están delante de Dios, incluso escuchando este mensaje, juzgando, criticando, debatiendo? Eso no es así, eso no es así, eso no es lo que quiere decir la palabra, eso no es así. ¿O cuántos dicen amén? Pero su comportamiento no cambia, no muestran amor, no son misericordiosos, no son piadosos, no les entra la palabra por ningún lado. Uno les predica: mira, hermano, no haga eso, no mienta, no cometa ese pecado, no lo haga, no ofenda a Dios, no sea desobediente. Y hermano, por más que tú le hablas, mal lo hacen. Gente que está completamente entenebrecida, privada de la luz, que está a oscura. Número 3, habla también de una ignorancia en la voluntad. Hay ignorancia en la voluntad de ellos. Pero también dice aquí la Biblia que cuando esa mente está entenebrecida, entonces esa persona se entrega a lascivias y comete todo tipo de impurezas. Es decir, una característica más de la mente entenebrecida son aquellas personas que poseen esa mentalidad, que perdieron todo tipo de vergüenza para hacer las cosas. No sienten pudor, no sienten respeto, no sienten el mínimo temor por emprender cosas de lujuria, cosas laxívicas. Son personas con pensamientos de doble ánimo. Por eso es que la Biblia dice que para el de la mente pura todas las cosas son puras y son buenas, pero para el de la mente impura todas las cosas son sucias. Es decir, tú puedes hacer un comentario y el de la mente impura va a tomarlo por otro lado, va a decirlo con doble sentido, va a interpretar mal lo que uno está diciendo. Entonces esas características son la mente entenebrecida. Caín poseía esa mente y vemos como parte del pueblo de Dios mantiene esa mentalidad, pero vemos también como el mundo, completamente atado por el Dios de este mundo, les ha cegado el entendimiento. Otra aquí importante característica es que cuando la palabra dice que perdieron toda sensibilidad, quiere decir que este tipo de mentalidades dejaron de sentir dolor por el pecado, ya no les duele pecar, y por eso su corazón se endurece, su corazón se cierra completamente, su cerviz no se inclina. Y una característica sumada a la mente entenebrecida es el tipo de personas que no tienen freno a la hora de satisfacer todas sus demandas sexuales, ¿no? Les importa estar aquí, estar allá, estar con uno, estar con otro, estar con una, estar con otro, ir allí, ir allá, no les importa. No hay respeto por Dios, no hay respeto, la palabra no entra. Yo lo digo porque lo sé, conozco creyentes congregados, personas que tuve los domingos congregados en las iglesias, con unos pensamientos muy fuertes de laxivia, con unas actitudes. El hecho de que un creyente que conoce la palabra está en fornicación, ¿cómo podemos decir que ese creyente tiene la mente de Cristo? Quizás tiene su mente entenebrecida porque no sabe que es pecado, pero no siente sensibilidad, no siente temor de pecar, no siente lo mínimo por saber que tiene que huir de la fornicación, como dice la palabra. Creyentes en adulterio, hombres saliendo con mujeres casadas, hablo de creyentes, y viceversa también, unas situaciones muy fuertes, gente atada a la pornografía en la iglesia, pastores atados a los temas sexuales. Son temas muy fuertes que no se ven en el mundo exclusivamente, los vemos en la iglesia. Estos videos no tienen como objetivo hablar mal de la iglesia. Yo no estoy denigrando a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Soy parte del cuerpo de Cristo. Como apóstol soy parte de ese cuerpo. Soy un miembro de ese cuerpo que fue lavado por la sangre de Jesús. Pero no podemos cerrar los ojos, el entendimiento a una realidad que vive la iglesia. Si tú lees Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, Jesucristo mismo mandó 7 advertencias contra la iglesia. Una iglesia fría, una iglesia tibia, una iglesia pecadora, una iglesia que compartía con Jezabel, una iglesia que fornicaba, que adulteraba, una iglesia que se creía rica, autosuficiente, pero que era miserable. Entonces no podemos, aquí no estamos hablando mal de la iglesia, maldiciéndola, no estamos aquí hablando mal del cristianismo, estamos hablando de que hay conductas en el cristianismo que se deben cambiar, que son producto de una mente de Caín, una mente adánica, una mente de Caín, un pensamiento de Caín. ¿Por qué crees entonces que el apóstol Juan dijo, no seamos como Caín? Porque es probable ser como Caín.
pues probable que seamos como Caín. Por eso él dice, no seamos como Caín. Vamos a cerrar ahí dándole gracias a Dios, y en nuestra próxima transmisión hablaremos de la tercera mentalidad que recibe Caín y que lega Caín para toda la humanidad. Amén. El Señor les continúe bendiciendo. Sea un tiempo de bendición, sea un fin de semana de bendición. Hasta el próximo lunes estaremos haciendo transmisión. Dios les bendiga. Gracias por todo su apoyo. Bendiciones.